El título de la palabra en esta tarde es El poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 7. Si me quieren acompañar, vamos a partir de este texto de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, versículos 14 al 17, vamos a leer. El poder de una vida indestructible. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esto dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Está haciendo referencia al sacerdocio, ¿no? Ustedes saben que una de las instituciones que Dios le dio a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento era justamente los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes del pueblo de Israel, que ellos tenían asignadas tareas específicas, pero una de las tareas centrales de los sacerdotes, ¿cuál era? Hacer sacrificios, ¿no? Ellos tenían esa tarea de hacer un sacrificio a modo de símbolo de que el derramamiento de la sangre servía para el perdón de los pecados. Lo que dice la Biblia aquí, en todo este capítulo 7 de Hebreos, usted después lo puede leer, es que todos estos sacerdotes, ¿no? Constituidos conforme a la ley, conforme a la descendencia, que es desde Aarón, ¿no? Hacia sus hijos y los hijos de los hijos y los hijos, todos eran sacerdotes que tenían que ofrecer un sacrificio, pero el sacrificio no era perfecto. ¿Por qué? Porque ellos eran también pecadores. Y además estos hombres eran hombres como vos y yo, frágiles, que vivían un determinado tiempo y morían. Entonces después lo tenía que reemplazar otro sacerdote y así con el paso de los años, ¿no? Pero de alguna manera esta tarea era una forma de anunciar lo que iba a venir. Era una forma de mostrar, ¿no?, la necesidad de un sacrificio. Era una manera de preparar al pueblo de Dios para que entienda que era necesario un sacrificio ante el pecado, ante la maldad. Porque siempre hubo pecado desde el principio, ¿no? Desde que el hombre decide no seguir a Jesús, desde que el hombre decide en el Edén, junto con la mujer, pecar, se extiende el pecado a toda la humanidad y se necesitaba un sacrificio para el perdón y para la salvación. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, que estos sacerdotes, bueno, mostraban lo que iba a venir, pero eran imperfectos, como todo ser humano. Pero, en la persona de Jesús, dice la Biblia que Él ejerció un sacerdocio perfecto y que Él no era un sacerdote constituido conforme a la ley o conforme a la humanidad o a los preceptos de las personas, sino que dice que Él fue constituido según el poder de una vida indestructible. El Señor Jesús fue el sacerdote por excelencia, pero Él, como ustedes ya lo saben, no ofreció un becerro, no ofreció un animal, sino que se entregó. Él mismo se entregó para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y así como todos los sacerdotes eran débiles y morían y los tenían que reemplazar, dice la Biblia que Jesús vivió una vida con un poder indestructible. Tanto ese poder que había en el Señor Jesús y que hay en el Señor Jesús, que si bien es cierto que Él murió, si bien es cierto que Él entregó su vida,
Su esencia es tan indestructible que terminó venciendo a la misma muerte, que la muerte tuvo que retroceder y resucitó de entre los muertos. Y por eso dice la Biblia que es nuestro sacerdote para siempre. Y dice también la palabra del Señor que Él está a la diestra de Dios y todos los días Él sigue siendo ese sacerdote que saben qué es lo que hace, saben cuál es el trabajo de Jesús hoy en día delante del Padre. ¿Saben cuál es el trabajo del Señor Jesús hoy? Dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Decirle a que está al lado tuyo, hay alguien que ora por vos siempre. A veces uno dice, nadie me lleva el apunte, nadie se preocupa por mí, nadie ora por mí. No, mentira, el Señor ora por nosotros. Todo el tiempo dice la Biblia que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está ahí, intercediendo. Entonces, vemos en el Señor Jesús ese sacerdocio por excelencia, porque Él tiene un poder indestructible. Un poder que no se puede vencer, un poder que no se puede frenar, un poder que no se puede agotar. Ni el mismo diablo, ni el infierno, ni la muerte pudieron detener al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Señor poderoso es tu Señor y es mi Señor. Y ese Señor poderoso es el que nos dio al Espíritu Santo y ese poder también habita en cada una de nuestras vidas. ¿Y qué significa que Jesús tenga un poder indestructible? Bueno, significa varias cosas. En primer lugar, significa que como el Señor tiene un poder indestructible, su amor por nosotros es indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Antes, dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo tenemos que entender de manera clara, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. El amor del Señor por nosotros es indestructible. Dios te conoce tal como sos. Dios sabe qué hay en tu corazón, qué hay adentro. Dios sabe qué estás pensando. Dios conoce todas tus debilidades. Dios te conoce como nadie, mejor que lo que te conoces a vos mismo. Y aún así, Dios te sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos sigue amando porque su amor es indestructible. Y Él quiere que nosotros podamos tener esa confianza en el amor del Señor. De que no hay absolutamente nada que pueda separarnos de su amor. Lamentablemente el enemigo quiere engañarnos para que nosotros mismos seamos los que nos alejemos. Pero Él, como el Padre del Hijo pródigo, siempre va a abrigar una esperanza de que el amor va a estar presente con cada uno de nosotros, de que vamos a estar juntos. Así como el amor del Señor es indestructible, la paz que nos da el Señor es indestructible. ¿Cuántos necesitan paz en sus vidas? Todos necesitamos paz del Señor, ¿no? Gracias, Julio. Todos necesitamos paz. Por eso me trajo un té de tilo, ¿no? Para estar tranquilo. Necesitamos paz. Porque las situaciones de la vida, ¿no? Las cosas que van pasando, muchas veces nos alteran, ¿no? ¿Cuántos se alteran? Ah, bien, amén. Es así. Pero la palabra de Dios nos habla de una paz, que no es como la paz que da el mundo, sino que es, así como el Señor mismo, una paz indestructible. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se preocupe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que nos da el Señor es una paz que va más allá de las circunstancias, ¿no? A veces nosotros estamos esperando las circunstancias para quedarnos tranquilos y para tener paz, ¿no? Pero la paz que da el Señor va más allá de las circunstancias.
No tenemos que ver absolutamente nada ni esperar absolutamente nada para vivir en esa paz. Porque el hecho de que el Señor nos haya prometido un legado de paz nos da la seguridad a todos nosotros de que si nosotros buscamos a Cristo, esa paz va a llenar todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, nuestras relaciones. Porque dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tóquese los pensamientos, así, ¿no? ¿Cuántos necesitan la paz del Señor en los pensamientos? Bueno, Él nos promete una paz indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede destruirnos la paz que nos da el Señor. ¿Qué otras cosas podemos mencionar acerca de esto? Bueno, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios también es una fidelidad indestructible. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, nada altera su fidelidad para con nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto a nosotros nos tiene que traer esperanza porque todos les hemos fallado al Señor. Todos, tarde o temprano, en algún momento, hemos desviado nuestro camino, nuestros ojos de las cosas del Señor y le hemos fallado en distintas áreas o circunstancias. Pero eso no hace que Dios deje de ser fiel. Él continúa siendo fiel. También continúa siendo justo, también continúa siendo santo y también aplica su justicia y aplica su santidad. Pero Él no deja de ser fiel porque dice la palabra de Dios que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué garantía nos da cada uno de nosotros? Bueno, que si fallamos, que si nos equivocamos, hay consecuencias. Claro que hay consecuencias por el pecado. Claro que hay que afrontar las circunstancias. Pero también hay una seguridad que nada ni nadie puede alterar. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado o hayamos fallado, si hoy vas sincero a los brazos del Señor Jesús, Él seguirá siendo fiel. Él te abrazará y te va a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. De verdad que es difícil tomar con esto. Perdón, hermanos. Ya le vamos a encontrar la vuelta. ¿Qué más es indestructible de parte del Señor? Decirle a que está al lado tuyo sus promesas. Dice la palabra del Señor en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta de Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y aquí está la palabra del Señor para todos nosotros, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En la Biblia hay muchísimas promesas. Dice la Biblia que Dios nos dio grandísimas promesas. Y todas esas promesas encuentran su cumplimiento en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Por eso dice que todas las promesas son en Jesús, sí, y en Jesús, amén. ¿Qué quiere decir esto? Dios promete paz. ¿Yo merezco la paz? No, porque he sido un pecador, no merezco la paz. Pero a través de Cristo, en Jesús, aplicando la misericordia de Cristo, aplicándose la sangre de Cristo sobre mi vida, yo puedo obtener la promesa de la paz. El Señor me promete perdón. ¿Merezco el perdón? No. Pero a través de Cristo yo puedo obtener ese perdón de cada uno de mis pecados. El Señor me promete el gozo, me promete la alegría, me promete un montón de bendiciones. ¿Las merezco? No. Pero en Cristo
A través de Cristo yo puedo tener cada una de esas promesas. Por eso las promesas de Dios para mi vida son indestructibles. No porque yo las empiece a merecer más o las empiece a merecer menos, sino porque vivir una vida rendida a Cristo me hace a mí un imán para todas las promesas de Dios. Si vos vivís una vida en la voluntad del Señor, si vos vivís una vida rendida a Jesucristo, vas a ser un imán para el cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que vivir esa vida rendida al Señor Jesucristo. Y así podemos hablar de muchas cosas que el Señor nos promete, ¿no? A cada uno de nosotros y que son indestructibles por la propia esencia de Jesús. Pero quiero que podamos tomar esta palabra y aplicarla en 3 áreas de nuestras vidas. Esta palabra que se aplique en 3 dimensiones de nuestra vida, para que podamos vivir una vida firme en el Señor, para que podamos estar firmes en los caminos y en las cosas que el Señor tiene para nosotros hasta que Él nos venga a buscar. ¿Cuántos quieren tener esa clave para estar firmes hasta que el Señor los venga a buscar? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor que el que nos confirmó y el que nos selló es el Señor. Y dice que el Señor nos ungió con su Espíritu Santo. A cada uno de nosotros nos ungió con el Espíritu Santo de Dios, y en el momento que nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, ese poder de una vida indestructible viene a cada una de nuestras vidas, viene a cada uno de nosotros. Ese poder se manifiesta, ese poder se hace real en nuestras vidas. Y hay 3 dimensiones de nuestras vidas donde el Señor quiere obrar. Y donde el Señor quiere obrar en vos y quiere obrar en mí. Que este poder se manifieste de diversas maneras. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La primera área en la cual el Señor quiere que nosotros podamos tomar esta palabra es en mi propia vida. Dios quiere que nosotros entendamos que al llenarnos del poder del Espíritu Santo, vamos también a través de Jesús a poder vivir una vida indestructible. ¿Cuántos creen eso? Decirle que está al lado tuyo, soy indestructible. ¿Vieron la película Los Indestructibles? Bueno, pero nosotros somos de verdad indestructibles. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si vos te llenás del poder del Espíritu del Señor, vas a ser una persona indestructible. Vas a ser una persona que el enemigo no te va a poder vencer. Te va a poder poner trampas, te va a poder tentar, te va a querer decir mentiras, te va a querer poner la zancadilla, pisar el palito, pero no tiene autoridad para destruirte. Y cuando una persona entiende esto y se llena del poder del Señor, la bendición y el poder de Cristo se reflejan en todas las áreas de nuestras vidas. Como siempre predica el pastor en 3 de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera el alma. Cuando vos vivís esto en tu propia vida, cuando te llenás del Espíritu Santo y del poder de Dios en tu propia vida, vas a tener la bendición total. Dice que el deseo aquí del apóstol y también del Señor para cada uno de nosotros es que seamos bendecidos y prosperados en todas las cosas. En las cosas materiales, en las cosas de nuestra vida, en las cosas cotidianas, en las cosas sencillas y en las cosas complejas. Bendición en todas las cosas. Que tengas salud. ¿Cuántos quieren esa promesa de salud para sus vidas? Amén, recibíla porque Dios hoy quiere darte esa palabra de salud también para vos. Así como prospera tu alma. Y esta es la prosperidad más importante. Y esto es lo que verdaderamente nos hace indestructibles. Es la prosperidad en el alma.
es que mi alma pueda estar llena justamente de los frutos y de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Un árbol bueno, dice la Biblia, va a dar un buen fruto. Por lo tanto, una vida llena del Espíritu Santo va a dar los frutos del Espíritu. Podés pasar muchos años viniendo a la iglesia, podés pasar muchos años congregándote, pero eso no te dice si sos o no sos un buen árbol. Podés leer la Biblia 45 millones de veces, pero eso no te dice si sos o no sos un buen árbol. Podés saberte de memoria todas las prédicas y verte todas las transmisiones y recordarlas, pero eso no te dice si sos o no sos un buen árbol. El Señor Jesús dijo que todo árbol se conoce por su fruto. Y así nosotros también podemos conocer los que son de Dios porque viven en los frutos del Señor. Por lo tanto, si el Espíritu Santo ha prosperado tu vida, si el Espíritu Santo habita en tu vida, la prueba de que sos un buen árbol es que van a surgir esos frutos en tu vida. Los frutos del Espíritu Santo. Va a surgir el amor, va a surgir la paz, va a surgir la fe, va a surgir la bondad, va a surgir la mansedumbre, va a surgir la templanza. Amén. Va a surgir la benignidad. Todo eso va a empezar a surgir en cada una de nuestras vidas. Vas a llenarte de fe, vas a llenarte de gozo, vas a llenarte de paz, de paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la manera en que el buen árbol se conoce, por el buen fruto. Entonces, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos convertimos en personas indestructibles, porque el poder que habita en Cristo también habita en cada uno de nosotros. Y el ladrón, dice la Biblia, viene para robar, para matar y para destruir. Él tiene la intención de destruirte, pero no lo puede hacer. Entonces quiere engañarte para que vos te destruyas a vos mismo. Entonces van a venir pensamientos, tentaciones, van a venir cualquier cantidad de pensamientos de mentira. Van a venir situaciones o la propia rutina de la vida que va a hacer que vos empieces a enfriarte en las cosas del Señor. Cuando el Señor Jesús habla sobre el castigo de Sodoma y de Gomorra, dice que el error que ellos cometían, el gran pecado que ellos cometían, era que iban, venían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y listo. ¿Y el gran pecado? Cuando Jesús menciona, no habla de la violencia, de la perversión, de todas esas cosas terribles que hacía Sodoma y Gomorra. Sí, todo eso estaba. Pero cuando el Señor menciona el pecado, dice que andaban, iban, venían, compraban, edificaban, plantaban, se casaban. ¿Qué tiene de pecado todo eso? ¿Por qué el Señor señala eso? Porque justamente ese engaño del enemigo, de las cosas cotidianas de la vida, donde nosotros hacemos algo, hacemos otra cosa, vamos, venimos, trabajamos, hacemos diferentes tareas a lo largo del día y nos sumamos a la rutina del mundo, al punto que nos olvidamos del Señor. Y ese es el gran pecado. Y ese es el gran error. Y el enemigo, como no puede destruirte, como el enemigo no te puede destruir, ¿sabes qué va a querer hacer? Te va a querer distraer. Entonces el diablo dice, este es indestructible, ¿qué hago? Bueno, te va a querer distraer. Va a querer que vivas una vida terrenal, donde en toda la semana no se te pase por la cabeza buscar al Señor, donde en toda la semana no se te pase por la cabeza doblar tus rodillas para estar con Cristo, tomar la palabra del Señor, sino que, como Sodoma y Gomorra, vayas, vengas, camines, edifiques, plantes, hagas cosas que no están mal, que son cosas que todos hacemos. El problema es cuando eso nos ocupa toda nuestra vida, que no hay lugar o espacio para el Señor. Pero si estás aquí hoy es porque le estás dando el primer lugar de tu vida al Señor Jesús. Por lo tanto, el enemigo no te va a distraer, por lo tanto tampoco te vas a destruir. Dale la gloria y la alabanza al Señor. Amén.
Entonces, la primera dimensión donde el Señor tiene que trabajar en nosotros y donde esta palabra se tiene que aplicar es en mi vida, en mi propia vida. Yo puedo también vivir una vida indestructible, pero tengo que llenarme del poder del Espíritu del Señor. Pero Dios quiere ir más allá. Y Dios quiere no solamente envolver tu vida, sino que también quiere hacer otra cosa más. Y quiere que también vos puedas tener una familia indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tu vida sea indestructible, pero también quiere que tu familia sea indestructible. Una familia llena del Espíritu Santo es una familia indestructible. Este es un tiempo muy peligroso para las familias. Prácticamente el enemigo busca derribar todo concepto de familia, busca denigrar a la familia, busca tergiversar el modelo de Dios para la familia. Dice la palabra de Dios que vio Dios que era bueno, que no era bueno que el hombre esté solo, pero le dio una compañera. Entonces dice, varón y hembra los creó. Y les dio como mandamiento que llenen la tierra. Y ahí está el modelo de Dios para la familia. No hay que buscarlo en otro lugar, no hay que buscar más nada. Dios lo dijo así, y así también lo plasmó en la propia naturaleza, pero hoy el enemigo busca tergiversar el concepto de la familia. ¿Por qué? Porque sabe lo poderosa que es una familia llena del poder de Dios. Porque sabe lo peligrosa que es una familia para el enemigo llena del Espíritu Santo. Y por eso el Señor también quiere no solamente que vos vivas una vida indestructible, sino que tengas una familia indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender todas las dimensiones del amor de Cristo, ¿no? Pero habla de que toda familia toma nombre en el Padre del Señor Jesucristo. Eso es lo que va a cimentar una familia cuando se apoya en el Señor. Cuando la base, la roca de esa familia es el Señor y su palabra. Y dice Hechos 3:25, pero a Dios le interesa a mi familia. Dios se preocupa por mi familia. La salvación es personal, obvio que es personal, pero a Dios le interesa a tu familia. Decirle que está al lado, a Dios le importa a tu familia. Vosotros, dice Hechos 3:25, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Entonces la bendición de Abraham es también para tu vida. Pero así como el enemigo te quiere distraer porque no te puede destruir, el enemigo también quiere sembrar discordia en tu familia. El enemigo va a querer ponerte pensamientos, va a querer sembrar malos entendidos, va a querer sembrar circunstancias para que haya situaciones de conflicto dentro de tu propia familia. Tentaciones para que mires por otro lado, más allá de tu esposo o tu esposa. Porque el enemigo, cuando ve una familia en el Señor, no la puede destruir, porque es indestructible, porque está cubierta por el poder del Señor. No puede entrar, no puede penetrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a querer poner trampas para que vos te distraigas, para que desvíes la mirada.
para que no sigas el camino de la palabra del Señor, para que vos como hombre no lleves al rebaño de tu casa a buscar al Señor, para que cada uno de los padres que quizás están en la iglesia, después el enemigo va a querer tentarte para que no seas un ejemplo para tus hijos, para que ellos te vean y no vean lo que vos hablás, sino lo que vos hacés. Y a veces cuando en muchas iglesias o familias que están en la iglesia, los padres no dan testimonio con su vida, muchos hijos se apartan del Señor, porque no ven reflejado la fe que sus padres profesan en la forma en la cual viven. Y el enemigo va a querer atrapar con esa red. El enemigo conoce el poder que hay en una familia en el Señor, por lo tanto va a querer destruirla. Y como no puede, va a querer tentar, va a querer sembrar diferentes disensiones, discordias, conflictos, tentaciones, todo lo que tenga a su alcance. Pero nosotros contamos con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los que todavía no formaron su familia, o que pertenecen a una familia, o que van a tener una familia en el futuro, para Dios es muy importante. Por eso es tan importante cuidarse en santidad, cuidar el propio cuerpo, cuidar el templo del Espíritu Santo, porque Dios lo diseñó de esa manera. Y el enemigo va a hacer todo lo que pueda. Por eso la mayoría de los jóvenes de la ciudad, de la nación y del mundo viven en promiscuidad, entregando su cuerpo de aquí para allá. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe el poder que hay en una buena familia. Entonces por eso busca que se les deteriore el cuerpo, busca que no se cuiden para ese momento de bendición y de santidad en el Señor. Pero esto no es simpático para los jóvenes de este tiempo, no es agradable, no es tentador, pero es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor está interesado para que vos puedas tener una familia indestructible. Y quizás hoy llegaste a la casa del Señor con ya situaciones planteadas, con ya situaciones que bueno, caíste así a la casa del Señor. Dios, dice la Biblia, que Él restaura lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder para restaurar todas las cosas, pero tenés que tomar decisiones por el Señor. Tenés que enfocarte en Cristo y que en tu casa haya un solo altar y ese altar sea para el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús? Amén. Hermanos, a Dios le interesa entonces que tengamos una vida indestructible, una familia indestructible, pero también hay otra dimensión en la cual Dios quiere que nosotros podamos fortalecernos, y es que formemos parte de una iglesia indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Mateo 16, del 17 al 20, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién dijo esto? Jesús. Entonces, sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré. Él lo hizo. Él fundó la iglesia. Entonces, todas esas doctrinas, esos pensamientos de que la iglesia son hombres, de que la iglesia está formada por hombres, sí, pero la fundó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor fundó la iglesia. Edificaré mi iglesia. Y fíjese lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Es una institución fundada por el Señor Jesús. Señor Jesús no fundó muchas instituciones, pero sí fundó la iglesia. Dios fundó la familia y fundó la iglesia. Son instituciones formadas por Dios. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos pertenecer a una congregación, que nosotros podamos afirmarnos y afianzarnos en un lugar donde se nos enseña y se nos predica la palabra de Dios. Por eso el Evangelio es integral.
Estamos hablando de esa relación con Dios en mi propia vida, de esa relación con Dios junto con mi familia, pero también de esa relación con Dios en la iglesia. Y todas esas dimensiones son importantes. Porque en todas el Señor quiere actuar y en todas hay promesas del Señor y palabras del Señor Jesús. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que sobre esa roca iba a fundar la iglesia. La roca es la confesión de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, lo que hace fuerte a una iglesia es que esté fundamentada sobre el Señor Jesús. Lo que hace fuerte a una iglesia es que sus cimientos sean la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puedo discernir si estoy en una buena iglesia? ¿Cómo hago para darme cuenta si estoy en una buena iglesia? ¿No? Aire acondicionado. No sé, estamos cómodos, hay baldosas. Pero ¿cómo discierno yo si es una buena o una mala iglesia? Bueno, es una iglesia bíblica si está fundada sobre los fundamentos que dijo el Señor, sobre la roca, sobre Cristo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿en esa iglesia se predica la palabra de Dios? ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿En esa iglesia se vive la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces decirle al que está al lado tuyo, ¿y por qué te quieres ir? No, es un chiste, hermano, decirle. Pero esa es la manera en que cada uno de nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Después, las iglesias hay muchas y muchas personas y todas tienen estilos diferentes, pero lo que importa son las bases, que se predique la palabra del Señor y que se viva la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a determinar si estamos o no estamos en una buena iglesia. Entonces, nosotros tenemos que valorar la importancia de estar en una iglesia, valorar la importancia de poder congregarnos, de pertenecer a un cuerpo. En estos tiempos se habla mucho de esa relación personal con Jesús, que es buena y que es saludable, pero a veces se hace tanto énfasis en lo personal que nos olvidamos de lo congregacional. Y como se viene predicando, ¿no? y se viene hablando en este tiempo, es importante ese cordón de 3 dobleces, ¿no? Bueno, que hoy también es en mi vida, en la familia y en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ese cordón, porque nosotros somos un cuerpo. Dice la palabra que el Señor y la supereminente grandeza de su poder, fíjense, Efesios 1, 15, 23, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense el poder y la autoridad que el Señor le dio a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad aún sobre el propio infierno. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecen. En este tiempo hay muchas personas que están corriendo hacia las puertas del infierno, que están corriendo por el camino ancho hacia las puertas del Hades. Pero la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Es aquella que va a ir a buscar aún hasta ese umbral de las puertas del infierno para que las personas no se pierdan, sino que crean en Jesús y tengan vida eterna. Y esta iglesia no seamos solamente nosotros, sino muchos, muchos más para la gloria del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Amén. La iglesia tiene una función muy importante. Sabemos que nosotros somos los que estamos siendo la sal de este mundo. Este mundo está en un estado de putrefacción. Cada vez la maldad aumenta y cada vez la perversión es mayor, pero la sal tiene ese efecto también de preservar. Y decirle a que está al lado tuyo, el mundo no es peor porque está la iglesia.
pero va a llegar un momento que vamos a ser quitados. Y ese momento viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha. No una iglesia que es sal, pero que perdió su sabor, sino una iglesia que entiende la importancia y para qué nosotros venimos a congregarnos. De que nosotros somos representantes, embajadores del Señor Jesús en todo lugar donde vamos. Porque la iglesia no es que venimos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando vos estás en tu trabajo, la iglesia está en tu trabajo. Porque vos sos parte de la iglesia, estás llevando a la iglesia a tu trabajo. Cuando vos estás en la facultad, en la escuela o en algún lugar, estás siendo la iglesia que va e irrumpe en ese lugar. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta del poder que hay. Entonces vos en todo lugar donde vas, si estás en comunión con el Señor, si estás en comunión con la iglesia, vas con la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero obviamente, para eso nosotros tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que vivir una vida de santidad. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Pero si estoy peleado con todos mis hermanos o vivo una doble vida, cuando voy al trabajo no llevo a la iglesia. Llevo una carnicería, pero no llevo a la iglesia. Entonces tenemos que estar a cuentas con el Señor. Tenemos que estar en comunión con Él. Y la iglesia, dice la palabra del Señor, que Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. Una iglesia con vestiduras blancas y resplandecientes. Y esa es la iglesia que va a impactar al mundo. Y esa iglesia es indestructible. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y es verdad que el enemigo quiere atacar a la iglesia, pero el enemigo sabe que no puede vencer, ¿no? Pero dice la Biblia que son las puertas del infierno las que no prevalecen. No es solo que el enemigo quiere atacar a la iglesia y no le pueda hacer nada, sino que también la iglesia es una fuerza de choque, es una fuerza de ataque que aún puede derribar las mismas puertas del infierno para rescatar almas, para que se salven para la gloria del Señor. Si sos la iglesia, ¿qué estamos esperando? Es tiempo de levantarnos y resplandecer porque ha amanecido la luz de Cristo en esta ciudad y en todo lugar donde el Señor nos lleve. Dale la gloria y la alabanza al Señor. Amén. Todo esto lo podemos alcanzar por el poder de Jesús. Como dice Hebreos, el poder de una vida indestructible. Oro en mi corazón para que esta palabra nosotros la podamos tomar y aplicarla en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en la iglesia. Porque Dios quiere hijos e hijas llenos de ese poder, indestructibles. Dios quiere familias sólidas, fuertes en los caminos del Señor. Y Dios quiere una iglesia firme, gloriosa, resplandeciente. Y si nosotros tomamos esta palabra, la ponemos por obra y la atesoramos en nuestro corazón, vamos a tener esa clave, vamos a tener ese secreto para poder permanecer hasta el momento en que el Señor nos venga a buscar. Porque vamos a poder vivir en el poder del Señor en todas las dimensiones importantes de nuestras vidas, en todas las áreas. Vamos a poder estar fortalecidos con el poder del Señor. Y ahí sí, en comunión con el Señor, bueno, puedo confiar en Él, puedo tener seguridad, pero también tengo esa comunión con mis seres queridos, mis familiares, o al menos soy luz y les llevo la palabra de Cristo si no los tengo en el Señor. Y también tengo esa comunión con la iglesia, con los hermanos. Entonces el enemigo va a mirar y va a ver que estás bloqueado, va a ver que hay todo un cerco que no te va a poder entrar, te va a querer tentar, te va a querer engañar, pero se va a dar cuenta que no puede hacer nada, porque los hijos de Dios que tomamos su palabra somos indestructibles. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7 que aquel que oye las palabras de Dios y las pone por obra es semejante al hombre que construyó sobre la roca. Y puede venir el viento, puede venir el agua, puede venir el mar, puede venir la tormenta, pero la casa permanece firme y no se destruye porque está sobre la roca. Y esa roca es el Señor y su palabra. Dale la gloria y la alabanza al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esta es la palabra que
el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Cerrá tus ojos y decirle al Señor que querés vivir en el poder de esa vida indestructible. Ese Jesús, ese sumo sacerdote que ni la muerte lo pudo destruir, que ni la muerte lo pudo vencer, por ese poder que había en Él y que hay en Él. Y ese poder habita en cada uno de nosotros. Y empezá ahora a pedirle al Señor que Él empiece a llenar todas las áreas de tu vida. Decir al Señor que querés vivir en el poder de Dios, en tu propia vida, en todas las áreas de tu vida personal, en tu casa, en tu familia y también en la iglesia y también en la congregación. Decirle al Señor que querés, si no lo hacías hasta ahora, valorar la bendición que tenés de estar en una iglesia donde se te habla la palabra de Dios. A los siervos y siervas que nos predican su palabra, que nos aconsejan, que nos dan una palabra de aliento, de esperanza. Dale gracias al Señor por el lugar donde estás y decirle al Señor Jesús que querés vos tomar la posta. Si en tu casa nadie busca al Señor, toma vos la posta. Si nadie cuida ese altar en tu hogar, sé vos el que levante ese altar para el Señor. Si nadie está buscando a Dios en tu casa, parate firme y busca a vos al Señor y sé de testimonio y sé luz. Pero primero hay que arreglar el altar personal. Primero tengo que estar yo a cuentas con el Señor, tengo que estar cerca de Cristo, tengo que estar buscándolo, tengo que estar queriendo agradarle. Y cuando te vean en tu casa que amás la palabra del Señor y que pones por obra la palabra del Señor, eso va a ser un impacto, va a ser un mazazo para sus corazones. Se van a dar cuenta que sos un creyente verdadero y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toma esa promesa que es para nosotros. Dice la Biblia que todos los que somos de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Por lo tanto, la promesa está para vos y está para tu casa. Tomala. Orá por tus seres queridos, orá por tus familiares, orá por aquellos que conocen y que no conocen al Señor. Declará la bendición de Dios sobre tu casa y pedir al Señor que sea el que la cubra, el que traiga a esos hijos pródigos. Pelea la buena batalla, sé vos el que encienda ese altar. Y dale gracias al Señor por la iglesia en la cual Él te puso, porque también Él quiere que podamos formar parte de esa iglesia indestructible, de esa iglesia invencible, esa iglesia que fundó el Señor y que está afianzada sobre la roca, esa iglesia a la cual el Señor le ordena que vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y si el Señor te llama, decile que sí. Y si el Señor te toca el corazón, decile que querés hacer su voluntad. Porque donde el Señor te lleve, llevarás la iglesia a ese lugar. Donde el Señor te mueva, moverás la iglesia a ese lugar. Porque vos sos la iglesia. Porque yo soy la iglesia. Porque todos nosotros juntos y unidos pertenecemos y formamos esa iglesia, de la cual la cabeza es el Señor Jesús. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Creemos en tu palabra, Señor, y te ruego, Padre, que podamos tomarla y que podamos ser personas, Señor, que vivan en el poder de esa vida indestructible a través de Cristo. Queremos que tú levantes y formes y constituyas familias indestructibles en el poder y en la palabra del Señor. Y queremos que tú, Señor amado, levantes, Señor amado, y constituyas y fortalezcas una iglesia indestructible, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque todo esto es por el poder y el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio perfecto, que dio el sacrificio perfecto para que nosotros también podamos ser perfeccionados. Y gracias porque tu amor es indestructible, tu fidelidad, tu bendición, tu paz, tus promesas. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús. Por eso, Señor, tomamos cada uno de nosotros la palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra, a aplicarla con fe, Señor amado, y atesorarla en nuestro corazón, porque necesitamos de ti, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder, Señor. No queremos estar distraídos, no queremos estar, Señor amado, mirando otras cosas.
No queremos dar lugar a esos focos de conflicto, de circunstancias, Señor amado, que vienen de la carne. Nosotros queremos enfocarnos en el Espíritu y te entregamos delante de ti nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros errores, para que tú te renueves nuestras vidas, renueve nuestros corazones, Señor Jesús. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y te adoramos. Creemos y confiamos en tu palabra. Y mientras adoras al Señor ahí por un momentito más, dale gracias al Señor. Decile que Él llene tu corazón. Decile que Él llene tu casa. Y decile al Señor que querés mantenerte firme en este lugar, en esta iglesia donde el Señor te puso. Porque en estas 3 áreas, en estas 3 bases que el Señor instituyó, vas a poder vivir una vida indestructible. Vas a poder vivir una vida fortalecida en el Señor. Y Él se moverá y se manifestará con maravillas en tu vida, en tu familia y a través de la iglesia. Adoramos al Señor.